esta mañana? Amén. Somos bendecidos en este día, gloria a Dios. Dios nos concede una vez más reunirnos, aleluya, con el propósito de adorarle y glorificarle y pedirle que nos guíe, que nos ilumine en estos tiempos tan difíciles, tiempos en los cuales pues hay mucho desconocido dentro del mundo, pero sabemos que Dios, para Dios no hay nada nuevo, amén. Amén. Y si confiamos en Él, aunque algunas cosas aparentan nuevas para nosotros, sabemos que y estamos seguros de que en Dios estamos concentrados, estamos seguros y hermanos podemos estar en paz, amén. A pesar de lo que ocurra en el mundo, aunque nos afecta, no podemos negar la realidad de que las acciones o las realidades en el mundo nos afectan a tal nivel, pero no pueden afectar nuestra relación con Dios, amén. Y nuestra relación uno con los otros como cuerpo de Cristo y como iglesia, aleluya. Vamos a hacer una oración, gloria a Dios. En esta hora oramos por varias familias, varios hermanos afectados. Algunos hermanos de esta congregación también han perdido familiares. La familia Gómez han perdido familiares debido a esta condición, directamente o indirectamente. Ya tenían algunas enfermedades, algunos, y esto solamente pues causó más complicaciones. Y otras familias dentro de la iglesia y de la Iglesia Pentecostal Unida y fuera, varios pastores han fallecido, hermanos en la fe han fallecido. No sabemos, hermanos, qué es el fin de todas las cosas, de acuerdo a lo que nosotros sentimos, pero sabemos que al fin de todo Dios nos da la victoria, amén. Amén. La Biblia dice, sea que vivamos o que moramos, si le pertenecemos a Él, de Él somos, amén. Sea por trauma, sea por virus, sea por enfermedad, sea por vejez, no importa, lo que importa es que nosotros nos encontremos delante de Él en bien, en paz, amén. Señor, a ti venimos en esta mañana, una vez más, Señor, nos consagramos en esta hora, nuestras mentes, Señor, aleluya, nuestros corazones, Señor, nuestros propósitos, Señor, los ponemos, Señor, a tus pies. Guíanos en este día, Señor, para esta nueva semana, Señor, para poder, mi Dios, mantenernos anclados a ti, Señor, para mantenernos, Señora, concentrados en tu propósito, Señora. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ábrenos el entendimiento, Señora, para que podamos entender, Señora, tu palabra y podamos, Señora, hacerla, Señor Jesús, en nuestras vidas, cumplirla cada día. En tu nombre, Señor, nos sacudimos de todo peso, Señor, nos sacudimos de todo pensamiento negativo, Señora, de todo aquello en este mundo que quiera, Señora, limitar nuestra fe, Señor, de que quiera que sea el enfoque de nuestro diario. Ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Vamos a la enseñanza hoy, esta semana, hablando sobre, acuérdense, el tema siempre tiene que ver con el hecho del discipulado. It has to do with always of making disciples. Tiene que ver con a donde Dios me lleva, where God takes me or you. We must help others also. Tenemos que ayudar a otros. Por esto es que el tema o la gran comisión fue ir y hacer. En ese proceso yo soy hecho y hago a otros. Eso es importante que conectemos esta obra de que Dios nos hace, somos hechos y en ese proceso ayudamos a ser otros. Este tema habla de enseñarnos unos a otros y obviamente hablamos siempre en general, we speak in generalities,
pero hablamos también que no es solamente definiendo, we're not just defining for the sake of definition, para darle una definición, pero es hablando de la práctica, to also speak to the practice of it. Tenemos que entender que, como dice la palabra, que la fe sin obra es muerta. So, aquí podemos quizás añadir la idea de que si yo solamente oigo y no hago, tengo fe, pero no tengo obra. Y la Biblia aún es muy claro en eso, donde dice, no solo busco oidores, sino que hacedores. Pero Dios pone que el querer y el hacer. Pero yo tengo que poner el esfuerzo. Amén. Dios ha puesto en cada uno de nosotros el querer. Usted a veces dice, ay, es que quiero hacerlo, pero no tengo el ánimo, ¿verdad? El ánimo es el esfuerzo que yo expongo, que yo traigo, sea en cualquier cosa. A veces yo miro a mi patria y yo digo, ay, tengo que tanto que hacer, pero no, digo, no tengo ánimo. En sí lo que estoy diciendo, no quiero ponerle el esfuerzo. Ayer era uno de esos días, yo dije, no, me voy porque normalmente vengo aquí a alguna cosa y yo dije, pero estoy tan atrasado, dije, hoy voy a hacerlo. Y tan pronto, hermanos, me lancé afuera, algo se revivió en mí. Ese es el esfuerzo, ese es el ánimo. Pero para que haya esfuerzo y haya ánimo, tiene que haber iniciativa. Tenemos que iniciarnos, tenemos que lanzarnos a la obra. Y estuve afuera hasta por la tarde cortando, regando y trayendo y hacía calor y cuando sentí que estaba muy caliente me di una zumpada en la piscina y salí y volví de nuevo, ¿me entiende? ¿Por qué? Y digo esto porque esto es igual en lo espiritual, hermano. Nos agotamos espiritualmente, ¿no? Amén. Pero la Biblia dice, no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. Y estamos hablando de cómo nos enseñamos unos a otros, tanto aquí como a veces en grupos pequeños. Y siempre esta serie comienza con una pregunta. Dice, piensa en algunos de los cristianos que te han enseñado más que los que, dice, que los hizo ser buenos maestros. En otras palabras, ¿qué los hizo ser buenos maestros? Tenemos que pensar, a veces tenemos personas en nuestra vida que nos enseñó más, a través quizás de una enseñanza, pero a través más de su vida, de sus ejemplos. Y tenemos a veces que preguntarnos cómo esto tiene que ver en nuestras vidas. Cuando aprendemos, la Biblia dice, si recibimos por gracia, debemos de ¿qué? Dar por gracia. Lo que aprendemos lo queremos compartir. Dice, todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor unos a otros. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer en santidad. Unos los otros nos ayudamos. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las que en grupos de casas crecemos en esas relaciones. Cuando salimos y hacemos actividades en oración, cuando orábamos aquí o vamos a un lugar, o cuando los hermanos durante la pandemia salieron y aunque sea pasaron por las casas de los hermanos que no han visto durante este tiempo, en eso se crecemos en obra y no siempre solamente en enseñanza, ¿ven? Crecemos en acción y hemos oído los testimonios, hermanos, de personas que dicen, ay, qué bueno se sintió cuando los hermanos se reunieron y aunque sea pasaron, no se detuvieron por una cosa o la otra, pero esos hermanos que salieron crecían juntos ¿en qué? En fe, en propósito, en esfuerzo, en acción, entendiendo de que había una pandemia, la cual todavía está, pero eso no nos detuvo, nos limitó un poco, pero no nos detuvo
en seguir obrando, amén. Lo único que tuvimos que hacer es cambiar de táctica, cambiar de estrategia, cambiar de lo que hacíamos por normal, y en parte yo creo que vino de bien, porque a veces nos metemos en una ideología, en una práctica que nos cerramos solamente que esto se puede hacer de esta manera y en este tiempo y en este día, y limitamos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y en esto crecemos. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades del Evangelio para adorar o abordar los detalles de la vida. En la parte donde profundizamos, si vamos a Efesios o en Romanos capítulo 15, verso 14 al 16, Romans 15, 14 through 16, aquí Pablo escribe a la iglesia, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Llenos de todo ¿qué? De tal manera que podáis ¿qué? Amonestar los unos a los otros. Acuérdense, amonestar no es afligir, ¿verdad? No está hablando de instigar, no está hablando de algo negativo. Él le dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis ¿qué? Llenos de bondad, y sabemos que la bondad es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice: ¿llenos de qué? De todo conocimiento. De todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. Él no estaba diciéndole a un individuo que tenía todas estas cualidades. Él estaba hablando a la congregación, que dentro de la congregación, unidos, llenaban esto. Puede ser que todos tenían bondad, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es para todos. Pero hay conocimientos que algunos traen y otros no, ¿verdad? Que pueden ayudar. Por eso es que cuando hablemos del cuerpo, después vamos a ver la importancia de esto. Entonces le dice en el verso 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos ¿qué? Recordar. Había que traerlo a memoria. Lo tenemos que traer a la memoria, porque en el mundo que vivimos, hermano, a veces se nos olvida nuestro propósito, ¿ven? ¿Por qué? Porque estamos tan atareados con el diario. Y él estaba solamente, acuérdate, él no estaba aquí regañándole, él estaba exhortando, él estaba animando, pero él estaba siendo muy claro. Dice: con avivamiento, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia de Dios que me es ¿qué? Dada. Esa palabra es el favor que Dios le otorgó al apóstol Pablo. Él le dio autoridades para hablarle a la congregación, pero note que hay momentos que él habló un poco fuerte, pero aun cuando él habló fuerte, él mostró su amor, él mostró paciencia. Hubieron de vez en cuando donde él se salió un poco, porque él era humano, pero nunca fue hecho con un deseo de maltratar a alguien, porque aquí la base es amor, ¿verdad? Dice el 16, ¿para hacer qué? Dios le dio a él este favor, esta gracia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Al fin y al cabo de todo lo que nosotros obramos, lo hacemos para que seamos ofrenda agradable. Es nuestra ofrenda de servir
dentro del contexto de no para que los hombres reciban o nos den alabanza, sino para que nosotros agrademos a Dios en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando somos ofrenda agradable, somos santificados en este proceso a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, cuando crecemos, en la parte creciendo juntos, yo lo necesito a usted como usted me necesita a mí. Y todos dependemos de Cristo. Todos dependemos de Dios. Pero si yo necesito una oración en mi vida, una ayuda, yo puedo venir al pueblo y decirle, hey, vamos a orar por esta situación en la familia y necesitamos su ayuda en oración y nos unimos en oración. Igual usted viene a nosotros como pastor, a mí, mi esposa, pastor, ore por nosotros, por esta condición y oramos. Pero sabemos que necesitamos uno del otro. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo, ¿verdad? We're part of the body. Y cuando usted sabe que cuando usted le duele un dedo, le duele todo. Cuando usted no puede respirar, todo el cuerpo es afectado. Amén. Thank you, buddy. Cuando usted es afectado ahora mismo en mi garganta, afecta a todo. Le afecta a usted porque dice que le pasa al pastor. Y vemos que somos parte unos del otro y por eso es que nos necesitamos uno al otro. Es la idea o el principio detrás de los grupos en las casas, el tiempo en oración aquí los miércoles, el tiempo en la oración a las 9:30 los domingos en la mañana, las hermanas que vienen y oran los viernes. Hermano, en esto crecemos. El crecimiento no es solamente el conocimiento de la palabra, sino unidos en oración, intercediendo uno por los otros, hay un crecimiento. Dice, ahora preguntamos, ¿piensas que Pablo escribía el versículo 14 acerca de tu iglesia? ¿Por qué o por qué no? Obviamente sabemos que sí, ¿verdad? Él le amaba a la iglesia. Y ahora nosotros somos parte de la iglesia de los últimos tiempos. Esta escritura fue escrita para no solamente los romanos, pero ahora los pentecostales en Daytona reciben la misma instrucción, ¿no? Él no se la escribe, usted no ve el título ahí a los pentecostales de Daytona, pero nosotros somos parte ahora. Hemos caído bajo esas mismas instrucciones. Sabemos que sí, esto es para la iglesia. Acuérdense, en los romanos, él ya le estaba hablando a una iglesia establecida, que había creído en Jesús, que habían sido bautizados, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ahora quería ayudarles a crecer. Y acuérdense, muchas veces, ¿a dónde estaba Pedro o Pablo? En cárcel. En cárcel. Solamente enviando cartas. Él no estaba ni presente muchas veces. Es más, se dice que el 80% de su ministerio fue detrás de barreras, encarcelado. Imagínense, en su ausencia, él escribía, era inspirado y él enviaba a través de mensajeros. Dice, ¿por qué piensas que Pablo le dice a los romanos que confía en que ellos pueden instruir unos a otros? ¿Por qué él decía eso? Lo vemos en el verso 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis ¿qué? Llenos de bondad. Y sabemos que la bondad es parte del Espíritu, del fruto del Espíritu. Él dice, ustedes ya poseen en ustedes
Él no tenía que estar presente cada momento. Él dice, en ustedes está el potencial, está ya los ingredientes espirituales. ¿Para qué? Para ayudarse unos a otros. Por eso es que usted a veces ni me llama a mí, llama a otro hermano. Hey, ¿puede orar por mí en esta? No es que el pastor no puedo, que no quisiera, pero usted dice, usted lo sintió, voy a llamar a la hermana Ginny, o voy a llamar a la hermana tal, o al hermano tal, para que se una conmigo en oración. Amén, gloria a Dios. Yo no me voy a sentir mal por eso. ¿Por qué? Porque eso indica que hay crecimiento, que hay posibilidad entre el pueblo. Amén. Porque imagínense si se llamase el pastor para todo. Y no es que no se debe llamar al pastor y el pastor no recibe. Pero imagínense, quiere decir que todos entonces dependemos solamente de un hombre, de una pareja, y no podemos depender uno de los otros. Somos parte del cuerpo, amén. Ahora tenemos que considerar, dice, ¿qué crees que Pablo espera que ellos lleguen en respuesta a esto? ¿Qué crees que Pablo espera que lleguen, que ellos llegan en respuesta a esto? Cuando vemos que él le habla a ellos, dice que él confiaba que ellos pueden instruirse unos a otros. Por eso es que los grupos pequeños se apoyan unos a otros, ¿no? Cuando usted se une en esos grupos, el hermano o la hermana que están ahí facilitando, ellos se exponen, pero muchos también dicen, hey, pero mire lo que dice aquí, y unos se ayudan unos a los otros. Amén. Y aquí es a donde tenemos que mirar ¿cómo se dice? El beneficio de crecer y ayudarnos unos a los otros, enseñarnos unos a los otros. Ahora, siempre sabemos que debe de ser en amor, ¿verdad? Con el propósito nunca de dividir, que mi concepto es mayor que el tuyo, porque yo siempre digo, yo tengo que filtrarlo a través de la palabra, no a través de mi cultura. Es más, el Señor condena muchas veces a través de enseñanzas a muchas veces la cultura de los judíos, la cultura de los gentiles, ¿verdad? Porque el evangelio no está basado en cultura, no está basado en raza. Es para toda cultura, es para toda raza, es para toda lengua, es para toda nación, ¿verdad? Pero no está basado en eso. Está basado en el reino de Cristo. Ahora, y ahí es a donde nosotros tenemos que siempre pensar, para los que dirigen grupo y aquellos que forman parte, lo que yo comparto tiene que siempre ser filtrado por la palabra. Amén. No lo que yo siento culturalmente, no lo que yo siento emocionalmente. ¿Por qué? Porque la cultura ya sabemos cómo está. Y las emociones están así, ¿no? Bajan y suben. Aquí es importante, el 3 dice, ¿piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros? Estamos hablando de crecer y ayudar a otros a crecer. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Ahora, puede ser que yo diga, bueno, yo puedo ayudar en esta parte. La Biblia dice es de acuerdo a la capacidad, ¿verdad? Amén. Pero a la capacidad se le puede añadir, ¿verdad? El joven que se da al estudio para una profesión, vamos a ver el ejemplo del hijo de la hermana que creció aquí, a Jonathan. Él es médico hoy. Él tenía una capacidad de estudiar, como todos, pero a la capacidad de él le añadió. No es que él es mejor que nadie aquí, sino que a esa capacidad hay que añadirle. Es como un músico que conoce esa batería, ese instrumento, aquel instrumento, la música. Tiene una capacidad, pero si no se le añade, no se le estira, no se le invierte, queda enano, ¿verdad? Queda inmaduro, queda estancado, pudiéramos decir. Esto es igual a la congregación, a mi persona como pastor, a ustedes como hijos y hijas, siervos y siervas.
ustedes también tienen el ministerio de la reconciliación en sus manos. A esa capacidad le añadimos diario, dice, usted tiene para mí digo, usted tiene la capacidad para instruir a otros, aunque sea para cómo entregar su vida al Señor. Arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Quizá usted no ha llegado a una capacidad a donde usted puede ahora enseñar, pero esa es la meta, de llegar ahí. Acuérdese que habíamos hablado unas series atrás de la iglesia perfecta, ¿se acuerda? A donde estamos hablando no de la perfección en el sentido de que yo no pueda hacer algo mal, sino en el sentido de la madurez. Cuando Pablo le habló a la iglesia y le dijo que todavía que había que enseñarle sobre la muerte, la sepultura, el bautismo. Él estaba hablando de que, hey, ya está bien, ese es el fundamento, pero hay que ir hacia la perfección, hay que ir hacia la madurez. En otras palabras, él estaba hablando del crecimiento, del progreso en la madurez, para entonces, cuando esta hermana llegue, ahora ella puede decir, hey, yo puedo, aunque sea, hablarle a una persona de qué son los 3 pasos para comenzar esta jornada en Cristo. ¿Me entiende? Y ahí van creciendo y poco a poco podemos ayudar a otros y ayudarnos unos a otros. Y esto ayuda a la congregación en varias formas. Dice, y piensas en otros miembros de la iglesia como capaces de instruirte a ti. ¿Por qué o por qué no? Y estas son preguntas que yo tengo en esta serie para que usted durante la semana medite en esto, busque y cómo es que yo puedo no solamente recibir esto, pero involucrarme en este proceso de hacer. Go to Matthew 28 and 19. Porque el proceso, hermano, es muy específico. Nosotros sabemos muy bien lo del bautismo, entendemos la identidad, entendemos qué es lo que representa al Padre y al Espíritu Santo. But let's go to 20. Aquí es a donde nosotros fallamos, porque no le damos el seguimiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a decir, si el bautismo era lo mágico y era el final, ese verso 20 no estuviese ahí. Se hubiese acabado en el 19 con el semicolon, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no, él habla de el próximo paso es enseñándoles. Porque a sus hijos usted les tiene que enseñar, ¿verdad? Amén. Usted no solamente los trajo al mundo, los tiró en el suelo y le dijo, sálvese cada cual. No, usted le enseñó a comer con comida de bebé, ¿verdad? Esa comida horrible, que hasta usted la probaba. Usted decía, uno para mí, 2 para ti. ¿Verdad? 2 para mí, 1 para ti. Y 2 para a que le gustaba. ¿Verdad? Las daba. ¿Qué usted estaba enseñándole a ese muchacho? A comer, a establecer el sistema para llevarlo al próximo nivel. Imagínese que su hijo hoy de 26 años, usted todavía esté ya es un problema, ¿verdad? Hay algo mental, hay algo que no ha progresado. Ahora, apliquemos eso al espiritual. ¿Tiene sentido? No podemos estar en lo mismo. Mira, pastor, solamente háblame del bautismo, porque eso me anima. Háblame de las virtudes de Dios, porque eso me anima. No, tenemos que crecer. Porque Dios nos llamó de crecer ¿en qué? En gloria, en gloria. Él nos llamó a ser enseñados, a ser dirigidos, instruidos, para instruir a otros,
Porque es la única forma que entonces Él declara, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué? Si yo no estoy en la voluntad completa de Dios, Dios no puede estar. Y ahí sabes donde a veces yo digo, como pastores fallamos, y a veces como congregaciones fallamos, porque no estamos dispuestos a llevar el proceso completo. Es como el médico le dice, hey, aquí está este antibiótico, pero es de 7 días y son unas píldoras así, ¿verdad? Horrible, que tienen unos síntomas, ya usted sabe. Peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad, remedio a veces peor que la enfermedad. ¿Qué hace usted? Se lo toma los 7 días, obligadamente. ¿Por qué? Porque usted quiere mejorar. El médico le va a hacer un test, pero para ese test se tiene que tomar de eso por 3 días antes de comer nada. Horrible, pero lo hacemos, ¿verdad? Apliquemos eso en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es el crecimiento que tenemos uno con los otros. Dice, tal y como hemos visto en Romanos 15:14, está claro que Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyan unos a otros. En Efesios capítulo 4, Pablo habla o da instrucciones más explícitas sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Ahora, él está hablando en un tema específico. Si vamos a Efesios capítulo 11 o 4, verso 11. Sabemos que él estableció el proceso, ¿verdad? Él estableció, él dio los medios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar A los santos. Si usted es santo, ¿para qué necesita perfeccionarse? ¿Me entiende? Está ese concepto. No, ya yo soy santo. Dios me llama santo. Santo no es que usted no tiene fallo. Santo significa que Dios nos ha separado para hacer ofrenda, para hacer sacrificios vivos, ¿verdad? Y que yo he aceptado esa separación, porque Dios tampoco me ha obligado. Yo me he dado al proceso de Dios. I have given myself to God's process in sanctification, porque el deseo de Dios es ¿qué? La santificación de ¿qué? De nuestras almas, ¿verdad? Pero porque nuestras almas están entretejidas a nuestra carne, yo tengo que llevar mi carne al paso del alma. Por eso es que la Biblia dice toda alma que pecare, ¿verdad? No dice todo cuerpo, porque el pecado se origina en el alma, no en la carne. La carne solamente sigue al alma. ¿Entienden, hermano? El alma, usted y yo, este estuche que tenemos, es dirigido por emociones, basado en culturas, en experiencias, en altas y bajas. Y usted sabe dónde está la solución, en la palabra de Dios. Esto lo vamos a hablar después en la tarde. Pero es importante que entendamos el proceso, lo que Dios ha establecido, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Usted y yo fuimos reconciliados con Cristo, recibimos gracia por gracia. Ahora usted y yo buscamos cómo reconciliar a otros, a Cristo, a través de una enseñanza. Pero usted sabe que a través más de una vida que vivimos. Porque yo puedo enseñarle todo, pero mostrarle otras cosas. ¿Entiende? Y a veces, por eso es que la Biblia dice que somos ¿qué? Cartas abiertas. Para que quien nos lea. No Dios, ya Dios sabe lo que hay en el corazón de la hermana Miki. Ya Dios sabe lo que hay en mi corazón. El mundo es quien tiene que leernos y decir, hey. Y cuando el mundo es, vamos a decir, en su justicia, que podríamos decirle un poco justa,
dice, wow, el hermano Garín, yo sé que no es perfecto, pero mire qué hombre, cómo se comporta. ¿Entiende? Ellos están leyendo, ellos saben que en él hay imperfecciones, como la hay en todo, pero ellos ven un comportamiento en cómo llega al trabajo, a qué hora llega, si llega listo, si se pone a pelear con el jefe. Cuando el jefe le dice, hey, haz esto, te tienes que dar un poco más, que diga, yo no voy a hacer eso nada. Está siendo leído por aquellos que... Entonces cuando él es jefe y usted le da una orden a alguien, ¿verdad? ¿Qué hacen? Mire, yo tengo jefes sobre mí y a veces, el 80% de las veces yo no estoy de acuerdo con alguna locura de ellos. O a veces 90%. Pero los que están bajo mí, yo no les dejo a ellos saber eso. Yo los reservo. Entonces lo que ellos me dan, yo lo filtro y aseguro que ellos, lo que ellos hagan, no vayan a quedar muertos en algún lugar, porque a veces nuestros jefes nos dicen, métete, y yo sé que no me debo de meter, ¿me entiendes? Porque a veces el que está en una oficina, que está desconectado de la realidad, en ejemplo en mi trabajo, ¿me entiendes? No se puede. Entonces, hay que hacer las cosas de acuerdo, porque eso estamos siendo leídos diariamente. ¿A quién le da? Y él pone a profetas, a apóstoles, a maestros. El propósito es a fin de perfeccionar. Porque usted y yo necesitamos perfeccionar. En otras palabras, madurar para la obra del ministerio. Para la edificación ¿de quién? ¿Del hermano Rey o del pastor Maldonado? Del cuerpo. Si como pastor yo solamente pienso, cuando enseño o predico o ministro o visito o algo, solamente pienso cómo puedo yo agradar al hermano, ¿entiende? O a la hermana, o que este hermano no se vaya a resentir por una cosa u otra, ¿entiende? Entonces, si me dejo ir por eso, solamente voy a ministrar al deseo de uno y no a la necesidad de todos. Porque todos estamos en el mismo camino, ¿verdad? Pero todos tenemos diferentes encuentros, niveles, ¿verdad? Entonces, necesidades, yo tengo que traer, como usted tiene que traer, para todos y hablar al nivel de los que desean educación más alta y yo no soy uno de esos, ¿entiende? Porque el único que yo conozco era Pablo, que hablaba en todo y se le hacía todo, pero hay que buscar esa manera de cómo alcanzar a todos los que quieran ser alcanzados, a todo nivel. Eso él le ha puesto a todo, en todo, con el propósito de perfeccionar, ayudar, ministrar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe y el conocimiento. Y del conocimiento de Dios, a un varón que perfecto, a la medida del pastor, no, a la medida de la estatura de qué? De la plenitud de Cristo, para que ya no seamos qué, en otras maneras, que maduros, que seamos llevados por cualquier cosa una de la otra, ¿me entiende? Madurez. Mire, el conocimiento es que cada uno tengamos, eso es una base por la cual somos medidos. Pero nuestras acciones es otra base por la cual somos medidos. Yo conozco personas, hermano, que tienen un conocimiento tremendo en la palabra, pero viene una aflicción en su vida, un desacuerdo en la vida, se desacuerda algo fuera de lo común de ellos y se apartan. Se apartan de la congregación, no le dicen nada a nadie, se apartan del calor, no llaman para un consejo. Hermano, ayúdenme en esto. No dice, pero entonces le dicen a alguien, en esa iglesia no hay amor, porque no me han llamado.
Ahora, ¿eso es ser maduro o ser inmaduro? Yo puedo aceptar eso de alguien que llegó ayer, pero no de alguien que ha estado en esto por 15, 20, 30 años. Eso quiere decir que no han crecido, no han madurado. Y nosotros, Dios nos ha llamado a madurar. ¿Por qué? Porque esas mismas personas inmaduras no ayudan a otras personas. Afectan el crecer de otros. Hermano, yo soy uno que si yo tengo, porque a mí me pasa, yo tengo los días humanos, que mi actitud no es buena. Usted sabe lo que yo hago. Yo me aíslo, porque yo no quiero infectar a nadie. Hasta que yo me sacude de eso. Yo no quiero afectar a nadie. ¿Por qué, hermano? Eso es infectuoso. Infecta. Así como lo bueno influye, también lo malo influye. Por eso es que él le hablaba aquí en el tema, y lo veremos después, cuando le habló a Timoteo. Y le dejo que usted en la semana mire esto. Y por eso es que no tocamos todas las preguntas aquí, es para que usted se concentre en su hogar y reúna a sus hijos, a su esposa. Hermano, esto es parte del diario, de la semana. Vemos, según este pasaje, cuál es la responsabilidad del pastor. Sabemos, ¿verdad? Según Pablo, ¿quién debe de alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo? Eso es simple. Según el versículo 15, ¿a través de qué medio debemos crecer a la imagen de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué dice el 15? Dice, sino que siguiendo ¿qué? La verdad ¿en qué? Hermano, la verdad es verdad. Eso no se puede cubrir. Pero la verdad dada con amor es diferente a una verdad con una persona agresiva. Una persona falta, usted lo que dice, este es un maleducado. Cuando usted dice eso, ya usted le cerró la habilidad para que esa persona pueda ministrarle. Esto es importante, hermano, porque a veces venimos con un anhelo y yo me gusta el anhelo, pero tenemos que entender de dónde Dios nos sacó. Y a dónde está alguien. Por eso es que el apóstol dijo a los griegos como griegos. Porque él entendía quiénes, de dónde venían, cuál era su cultura, cuáles fueron sus experiencias. ¿Me entiende? Un niño, un joven que ha sido maltratado emocionalmente, psicológicamente, físicamente, sexual, en todo aspecto. Usted no puede acercarse a ese joven o a aquella joven de la misma manera que aquella persona que ha tenido una vida ideal con madre y padre, ¿me entiende? En un mundo, en una casa, lo que consideramos como ideal, aunque ya no hay mucho de eso. Pero tenemos que entender, por eso es que tenemos que conocer y acercarnos con ese pensamiento, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es ¿qué? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, usted y yo, cada uno de nosotros, bien que es concentrado, ¿verdad? Establecido y unido entre sí por todas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hay una actividad propia, hay una función propia. Recibe su ¿qué? ¿Para qué? Ir edificándose en conocimiento, en amor. Coyuntura, hermano, muy importante. En el oficio mío de vez en cuando tenemos que ir a una llamada cuando la patela se ha desconectado, se ha desconyuntado, y nosotros tenemos que aguantarle un pie y decirle, hey, esto te va a doler a ti más que a mí. Mira para el lado. A veces tenemos
espacio para darle un medicamento porque hay que jalar y empujar. ¿Me entiende? Y ponerlo en su sitio. ¿Por qué? Porque en su cuerpo, cuando usted se desconjunta de algo, ¿qué causa eso? Dolor. El hermano, su esposo, ahora mismo le hicieron la cadera, ¿no? Antes de eso le hicieron una cadera también. El hermano va a ser el biónico. Pero imagínese, ¿usted sabe por qué a él se le dañó una cadera? Porque una ya estaba afectada, y usted se acuerda cómo él andaba. Eso desalineaba todo en el cuerpo, la distribución de peso, el equilibrio muscular, el equilibrio de huesos, el equilibrio de nervios, el balance, y tuvo que él poner todo ese esfuerzo en el próximo hasta que dañó esa. Y tuvieron que ahora decir, no es una esta, solamente es aquella. ¿Por qué? Hermano, y cuando yo como pastor no hago lo mío, yo afecto al hermano. Pero cuando él no hace lo de él afecta a la hermana. Y el otro, y el otro, y el otro. Y es fácil decir, no, pues tú eres el pastor. Claro, yo tengo que hacer mi función. Pero cada uno de nosotros, si somos cuerpo, hacemos nuestra parte. ¿Entiende? Entonces nos ayudamos unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos bien concentrados, cada coyuntura en su lugar. En el lugar a donde Dios la ha puesto. Porque aquí, hermano, no es el hombre que se pone según Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que pone y quita y se conecta para el propósito de ¿qué? Para que crezcamos en amor. ¿Verdad? Ahí lo dice. Para ir edificándose en amor. Lea el verso 16 en este versículo. Pablo enseña que el cuerpo de Cristo crece conforme a las partes. ¿Se ayudan qué? Mutuamente. ¿De qué manera prácticas puedes ayudar a asegurar que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? ¿Cómo describirías tu papel y tus responsabilidades como miembro de la iglesia a la luz de este pasaje? ¿Qué deberías estar intentando hacer consistentemente en la iglesia? Tenemos que salir del concepto de que membresía de la iglesia solamente yo doy mi ofrenda y pago diezmo. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Eso es adicional. La Biblia dice, no dejes de hacer esto por hacer aquello, ¿verdad? Sino que hacemos todo, pero tenemos que entender cómo yo puedo ayudar a este joven que llega nuevo. ¿Cómo es que yo puedo? Y a veces le decimos, bueno, eso es del pastor, que él se preocupe de eso. Pero no es así. Si somos el cuerpo, tenemos que trabajar juntos. Sea una familia nueva. Y usted sabe, a veces no es una enseñanza, a veces solamente una amistad. ¿Entiende? Y ahí se va formando y abriendo puertas a lo que Dios quiere hacer. Dice, vamos a brincar a Tito. En Tito 2 vemos un ejemplo de cómo seguir la verdad en qué? En amor. Según Pablo nos ordena en Efesios capítulo 4, en este capítulo, Pablo le dice a Tito lo siguiente, y aquí él está hablando en cuanto a lo familiar, porque acuérdense, no era que el apóstol Pablo se metía en las cosas familiares. El pastor nunca se va a meter en problemas de su familia, pero yo voy a dar consejos bíblicos para la familia. ¿Por qué? ¿De qué está compuesta la iglesia? De familia. Si su familia está saludable, ¿qué es el producto? Una iglesia saludable, ¿verdad? Si el esposo y la esposa están en contienda continuamente, de lunes a sábado, y llegan el domingo, ¿usted cree que va a haber unidad en la iglesia por 2 horas? No. Va a haber ese resentimiento que pelea, y que esto, y aquello, y usted va a tratar tratando de lavar, esa limitación. ¿Por qué? Porque hay fricción.
¿Me entiende? Por eso es que él daba estas instrucciones. Y él le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a tu cultura. No la cultura. No, que en Puerto Rico se hace así. Que en Nicaragua, que en Honduras los hombres hacen esto. No, hermano. Esto no está basado en cultura. Esto está basado en la palabra de Dios. Mi cultura yo tengo que someterla a la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios a mi cultura. ¿Entiende? Dice la sana doctrina que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios. Esto no quiere decir arrogante, ¿verdad? Serio no quiere decir arrogante, ¿verdad? Ni ¿cómo se dice por ahí? Antipático, se dice. O grosero, ¿verdad? Eso no es serio. No, porque yo soy serio y por eso te hablo estrujado. No, hermano, eso no es así. ¿Usted sabe qué es eso? Falta de educación y cultura. Que porque mi papá me habló así, yo te voy a hablar así. No. Y esto yo lo he oído. A veces yo lo he oído de hombre hablar a mi esposa de una manera y yo no me salgo de la carne por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Dice, porque tú hablas lo que, de acuerdo con la sana doctrina, lo que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, ¿en qué? Amor. Ahí está esa palabra nueva. ¿Por qué? Porque es el fruto de ¿qué? El Espíritu. ¿En la qué? Paciencia, fruto del Espíritu. Ahora le habla a las ancianas. Asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte. ¿No qué? En otras palabras, ¿qué? No es bochinche. No esclavas del vino, ¿verdad? Maestras de qué? Que enseñen a las mujeres jóvenes a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos, de ser qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Eso no quiere decir sirvientas, esclavas, que deben de ser maltratadas. Of course not. Y yo sé que aquí no hay hombre así, porque nosotros somos hijos de Dios. Y si los hay que arreglarlo. ¿Ven? Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que ¿qué? No para que no tiene que ver más con el marido, tiene que ver con la palabra, no, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Dice, exhorta a sí mismo ¿a quién? Aquí vienen los jóvenes, a que sean ¿qué? Prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se qué y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si mi vecino dice, ese hombre como le habla a la mujer, pero me ve el domingo, ir para la iglesia, cuando yo voy a visitarlo a él y a darle una invitación, ¿qué usted cree que me va a decir? I'm not going. ¿Por qué? Porque yo no le he dado. Igual, si es la mujer, porque hay mujeres que gritan también y jalan y tiran. ¿Me entiendes? Igual de ambos, o que sean niños desordenados. ¿Me entiendes? Esto es algo. ¿Por qué te traigo esto, hermano? Porque él estaba hablando en esto en general en cuanto a la iglesia. Pero si mi familia está desordenada, por eso es que una de las cosas que le dijo el hermano Félix cuando dijo, escojaos hombre de una sola mujer, ¿verdad? De buen testimonio, ¿para qué? Porque si mi casa está desordenada, ¿cómo yo puedo darle el testimonio a la iglesia? ¿Entiendes? Y si las personas ya conocen, si lo que es en la casa de este hermano es un desorden, porque el humano es humano, se va a sentar ahí a donde usted está y dice, ¿me entiende? Que no es correcto, pero somos humanos. Y más de una persona que viene a empezar.
Exacto, eso es importante y así es. Mire, y con esto cierro. Yo, una vez, yo en mi humanidad y en mi terqueza, creciendo en esto, no conociendo cómo controlar mis emociones y mi agresividad, porque yo por natural puedo ser agresivo. ¿Entiende? Gracias a Dios que yo le traigo eso a Dios todos los días. Porque si no, hermano, una vez, una joven, años atrás, estoy hablando de años, quizás 15 años atrás, una pobre muchacha que quizás estaba ganando mis $6 a la hora en Walmart, me salió por un 2x3, yo le salí por 5 y 6, 7 y 8 y 9. No le hablé malo, no usé malas palabrerías, pero no hay que usar malas palabras para dar un mal testimonio. ¿Entiendes? Y no fue hasta después que yo dije, wow. Y el Espíritu Santo me compungió. Y dice, si tú mañana tienes que ministrarle a esa joven, si tú te la encuentras y tienes que evangelizarla, ¿me entiendes? Hay que aprender, hermano, de esas cosas. No podemos seguir en lo mismo. Yo se lo hablo porque me pasó a mí. Pero desde ese día yo determiné en mi mente y mi espíritu y en mi comportamiento que no importa cómo se me hierva la sangre, yo tengo que dejar que el espíritu controle. Y yo también diga, hey, Dios me ha dado ¿qué? Dominio propio. No dominio para yo dominar al hermano, es para yo dominar a mi carne. Y es igual cuando voy a tratar a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, ¿verdad? A los de afuera, porque el testimonio es testimonio, sea entre los santos o entre los impíos. Pero aquí todos damos buen testimonio y nos conocemos. Y yo sé que cada uno de nosotros podemos vernos nuestras, ¿cómo se dice? Imperfecciones, porque todas las tenemos, ¿verdad? Pero el mundo de allá afuera tiene un concepto diferente de nosotros. Ellos todavía no entienden que nosotros no somos perfectos todavía. Somos pecadores en el proceso, ¿verdad? Somos redimidos, pero en el proceso de la perfección en Cristo, ¿verdad? Ellos no entienden eso. Ellos lo que entienden es, ese es un pentecostal, un cristiano, habla lengua y mira cómo me habló. ¿Me entiendes? Por eso es que tenemos que crecer. Y la Biblia dice que crecemos, ¿qué? De gloria en gloria. Amén. Vamos a ir, hermano, a la oración. Antes de unos minutos estaremos comenzando el culto. Pero a las 9:30 tenemos oración en este lugar para luego continuar el culto. Gloria a Dios. Y queremos solamente orar por unos minutos. Vamos a preparar nuestras mentes. Hay muchas personas todavía afectadas a través del virus, espiritualmente, emocionalmente y en parte físicamente. Pero vamos a orar por